mi pueblo Israel. Y derramaba el ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para presentarte. Entiende pues la orden y entiende la acción. Están determinadas sobre tu pueblo y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión. Pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar, aleluya, para restaurar y edificar la plaza. Pues de las 72 semanas se le quitará, 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Terminamos acá, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado sobre el desolador se derrame sobre el desolador. Levante sus manos al cielo y agradézcale a Dios eterno por este tiempo poderoso. Gracias, Dios amado. Gracias por bendecirnos. Gracias por poner en nosotros tu presencia, direccionar nuestras vidas y guiar nuestro destino. En el nombre de Jesús. Tome su asiento. Necesito un mayor nivel de reverencia, por favor. Porque es necesario que aprendamos la palabra para que nuestras vidas estén edificadas y estemos alineados a la voluntad de Dios. Yo sé que usted ha escuchado mucho de profecía, y no de profecía en el término de un profeta que profetiza en el momento, sino de profecía desde el punto de vista bíblico, porque hay muchas inclinaciones en todo lo que es el final de los tiempos. Y no podemos entender el final de los tiempos sin aprender sobre las profecías bíblicas. Esto ha causado una gran confusión en el mundo, porque los mayores escatólogos han tenido mucha discrepancia en sus interpretaciones escatológicas. Pero cuando usted analiza la escritura desde un contexto histórico, se va a dar cuenta que todas las profecías bíblicas van en secuencia. Aunque muchos le atribuyen acontecimientos de la vida a la Biblia, estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Se está cumpliendo la palabra de Dios. Realmente no es así. Porque no todo lo que pasa en el mundo está profetizado en la Biblia. Por eso hay que ser un poco precavido a la hora de decir, eso lo dice la Biblia. Hay que tener bien claro. Por eso no existe en la vida una exactitud profética sin una revelación. Y ninguna revelación viene sin un conocimiento.
y ningún conocimiento viene sin una previa preparación del mismo. Y ninguna preparación viene si no hay una disciplina de estudio, si no hay una dedicación a estudiar, a escudriñar conforme a Juan 5:39 las escrituras, porque en ella os parece que tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio del Dios que la inspiró. Quiero que usted me trate de entender en esta mañana, y es que cuando analizamos esto y vamos a hacer una retrospectiva a la historia, nos damos cuenta de que Jeremías profetizó durante 23 años una invasión hacia Jerusalén. Y pareciera que Jeremías estaba contrario a los demás profetas. Porque los profetas que había en Israel a todo el mundo le decían bendiciones y paz, prosperidad y crecimiento. Viene gloria, viene unción. Dios está con ustedes. Ustedes están bien. Pero Jeremías aparece diciendo que no. Es como decir 100 profetas contra uno. Jeremías simplemente se levantó y dijo: así ha dicho Jehová. Repito, así ha dicho Jehová. Veo tropas que vienen del norte. Veo una invasión a Jerusalén. Veo una consternación. E inclusive que esto le costó a Jeremías algunos golpes. El sumo sacerdote Pasur, que manejaba el sistema religioso, en el capítulo 33, verso 3, hay una palabra que citamos como que si fuera para alimentar nuestras emociones. Lo tomó, le dio 80 palos, lo golpeó hasta sangrar y lo metió por segunda vez en la cárcel preso. ¿Cuándo vino la expresión del verso 3? Cuando Jeremías estaba sangrando. Cuando Jeremías estaba en momentos de angustia y de dolor. Cuando él estaba sintiendo los barrotes de la prisión. Ahí es donde Dios le dice: Jeremías, clama a mí y yo te responderé. No hay una revelación sin un padecimiento. No hay una revelación sin uno verse enfrentando las consecuencias de sus propias profecías dadas por Dios. Y este hombre duró 23 años en eso mismo. Hasta el punto que compró un monte, compró un campo como ejemplo. A tal punto que dijo: veo una olla que se voltea del norte. Y cuando analizamos la geografía histórica de la escritura sagrada, nos damos cuenta que el imperio babilónico en cabeza de Nabucodonosor estaba en el área norte. Y era como un poco imposible que Nabucodonosor se fijara en Israel como nación pequeña. A él le interesaban las naciones más grandes. Y ahí es donde se levanta la discrepancia, si es posible, si no es posible. Pero Jeremías insistía constante sobre su profecía, hasta que llegó un momento. ¿Cuándo llegó el momento? Cuando Israel continuó en un estado de descuido espiritual. Cuando Israel dejó de sacrificar a Jehová. Cuando Israel se olvidó de la vida espiritual. Cuando Israel abandonó el altar de Jehová y se inclinó a adorar a otros dioses. Ahí es donde viene la invasión repentina y rápida. Nabucodonosor no tenía que hacer mucho esfuerzo. Le dijo a las tropas: vamos hacia Jerusalén. Las vamos a tomar y todo el que está allí se va a someter, y aquel que no se quiera someter
Israel lo vamos a trasladar a la capital, aquí a Babilonia, porque no todos fueron esclavos en Babilonia. Hubo una cantidad del pueblo que se quedó en Jerusalén bajo el dominio y el control del imperio babilónico. Le estoy diciendo un imperio que en transcurso de poco tiempo creció así de rápido. ¿Por qué creció de rápido? Porque Dios tenía a Nabucodonosor como una vara para castigar a su propia nación. Parece que Dios es un Dios injusto. No, es que Dios crea la luz y crea las tinieblas. Él crea la guerra y crea la paz. ¿Habrá algún mal en esta ciudad que Dios nos haya hecho? Claro, si Dios le dio la oportunidad al enemigo de las tinieblas que oprima a la gente, es porque la gente no está caminando correctamente ante Dios. Dios tomó esta nación para darle un castigo a su propio pueblo. Tomaron un grupo de personas excelentes, de jóvenes, de mujeres, de adultos, de gente de alto nivel. Diga conmigo, alto nivel.